oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, mi Rey amado. Necesitamos de ti, Señor, cada día, Padre. Gracias, mi Señor. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, Hola. entra en Dios te bendiga, Helen. ¿Cómo estás? mi estructura, Saluditos para los que se pueden encontrar ahí contigo. Los saludamos. caminar en santidad, quiero amar Gracias, Helen. a ti. Amén, gracias. De verdad, gracias porque les envías un saludo a todos los hermanos que se conectan a mí, ¿verdad? Los cuales pues ellos también pues pueden leer que les estás enviando saluditos también. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Saludamos a mi mamá, madre, bienvenida, Quiero amar bienvenida. Saludo. que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Gracias, mi Señor. Te adoramos, bendito Jesús. Te adoramos en esta hora maravillosa, en esta hora maravillosa, preciosa, bendita, Señor, que tú has hecho para nosotros, Señor, para todos aquellos que se van a conectar. En el nombre de Jesús. Una tarde o una noche llena de poder, de presencia, de manifestación. En el nombre de Jesús. A lo más alto, Damos la bienvenida, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. llamar tu atención hacia mí.
Vamos a dar tiempo para que se estén conectando, se sigan conectando, para que todos podamos recibir la palabra del Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi espíritu. Aleluya, bendito eres, Señor. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra de nuestro amado Jesucristo. Necesitamos de tu ayuda en el nombre de Jesús, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Es necesario que prediquemos la palabra, que prediquemos el Evangelio, que es buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Nos es impuesta la necesidad de que prediquemos la palabra del Señor. Y bendecimos al Señor porque ahora tenemos estos medios, amén, por lo cual podemos predicar la palabra del Señor, que podemos llevar la palabra del Padre, amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a mi hermano Chávez Alberto. Dios le bendiga, varón de Dios. Sea bienvenido en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que hoy vamos a compartir la poderosa palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje más para los que no conocen del Señor, pues, ¿verdad? Y para ver nosotros también que el Señor nos rescató a nosotros, ¿verdad? Así como lo hizo con este hombre, porque Dios siempre tiene su momento para poder manifestarse a la vida de alguien, para encontrarse con alguien. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Zaqueo lo menciona la palabra. Un hombre no solamente de estatura pequeña, era un hombre rico, dice la Biblia. Pero aunque este hombre tenía riquezas, tenía dinero, tenía un vacío en su corazón. Tenía algo en él. Algo que no podía llenarlo con todos los bienes materiales que podía tener. Un vacío. Aunque este hombre tenía todo lo que podía tener, pero no tenía Jesús. Las personas pueden tener bienes materiales, un buen sueldo, un buen saldo, perdón, en una cuenta de banco, tener una bonita casa, tener los mejores carros, tener cualquier cantidad de propiedades, tener sus hijos ya muy adelantados, muy grandes, bien preparados. Pero al llegar la noche, cuando ya se encuentran en su cama, se sienten vacíos, sienten que algo les falta, se sienten frustrados, se sienten vacíos. Quiero decirle que el dinero es importante, pero el dinero no lo es todo en la vida. Con el dinero no podemos comprar muchas cosas. Y hoy por eso vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo. Mientras yo meditaba en esta palabra, Zaqueo solamente lo menciona el libro de Lucas. De ahí no se vuelve a mencionar en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solamente en Lucas, únicamente en Lucas. Y hoy vamos a hablar de Zaqueo. ¿Qué tan bueno es el Señor?
Qué tan bueno es el Señor, que lo único que quiere, Señor, es salvar las vidas. Salvar las vidas. Salvar al ser humano. Darle salvación, vida eterna, limpiarlo, transformarlo. Pero el ser humano se niega. Se niega a Jesús. Endurece su corazón. Le cierra su corazón a Jesús. Aquel que solamente le quiere el bien, hacer el bien. Ahora usted medite en esta hora. Tenemos que estar agradecidos nosotros. Así como Jesús se encontró con Zaqueo porque era su día, pasó por la ciudad de Jericó para encontrarse únicamente con Zaqueo, para salvar esa vida. El día que Jesús salió a nuestro encuentro, ha sido el día más glorioso, más hermoso de nuestra vida, que nunca tenemos que olvidarlo, pueblo. El día que nuestro Señor salió a nuestro encuentro, cuando nos encontramos perdidos, cuando creíamos que lo teníamos todo, y la verdad que no era así. Jesús nos salvó. Tenemos mucho por qué agradecerle a Jesús todos los días por la salvación que nos ha regalado. Salvación la cual tenemos que atesorarla y cuidarla, pueblo. Amén. Cuidarla como el mayor tesoro. Donde Jesús iba y entraba a las ciudades, iba con un solo fin, un solo propósito: salvar a alguien, encontrarse con alguien. Vamos a dar inicio al mensaje, orando al Señor, poniendo en manos de nuestro Padre este tiempo. Aleluya. Vamos a orar. Ahí donde está usted, cierre sus ojos, incline su rostro con toda reverencia, con todo respeto, ante el Creador de los cielos y la tierra, ante aquel que tiene ojos como llama de fuego, ante aquel que es 3 veces santo, ante aquel que está centrado en su trono, que gobierna sobre todas las naciones. A Él, amén, le rendimos toda reverencia y todo el respeto que Él se merece. Aleluya. Cierre sus ojitos ahí, vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, nos encontramos en esta tarde y noche, Señor, delante de tu presencia maravillosa. Estamos aquí, Señor Jesús, porque te amamos, porque te adoramos, porque te exaltamos, porque te necesitamos cada día más en nuestras vidas. Porque anhelamos cada día más de ti, Señor, conocer más de ti, saber más de ti, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos a la fuente de vida. En el nombre de Jesús, que solamente tú, Señor, puedes darnos la vida, Señor, que nosotros necesitamos, Señor. Bien menciona tu palabra que dice que nosotros somos el pámpano y tú eres la vid verdadera. Por lo tanto, tenemos que estar pegados a la vid verdadera para poder tener vida en el nombre de Jesús. Ser como esos árboles plantados junto a corriente de las aguas, como lo menciona, Padre, el libro de los Salmos, capítulo 1, Padre, en adelante. Oh, Señor, ser como esos árboles plantados junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Sí, Señor, para poder tener vida, Señor, en nosotros, para poder tener tu vida, Señor, necesitamos, Señor, estar, Señor amado, Padre, conectados a la fuente, estar pegados a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Señor amado, te necesitamos cada día, Señor. Hoy te necesitamos más que ayer, en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, por tu misericordia que han sido abundantes el día de hoy, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu benevolencia, por tu beneplácito. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, por cuidar de los nuestros, Señor. Gracias, Señor, porque no se ha cortado tu mano en el nombre de Jesús de nosotros, Señor. Has estado con nosotros cada día, cada segundo, cada minuto, como lo dice tu palabra, y yo estaré con vosotros todos los días. No solamente ayer, sino que todos los días, porque tú lo has prometido, Señor. Queremos bendecirte, Señor, con nuestras vidas. Queremos darte, Señor, nuestra vida a ti como ofrenda, Señor, agradable, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos más de ti y menos de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque nos das el privilegio de poder estar aquí, Señor. Un martes más, Señor. Reunidos con mis hermanos, Señor, virtualmente, Padre, en el nombre de Cristo. Para poder escuchar tu palabra, para poder predicar tu palabra, Señor. Para poder llevar las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Espíritu Santo, glorifica a nuestro Padre eterno. Enséñanos, Espíritu Santo, cómo adorar a nuestro Padre, cómo adorar a nuestro amado Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, cómo ser buenos adoradores. Como tu palabra dice, que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, mi Señor. En el nombre de Jesús, tal adoradores tú andas buscando, Rey. Aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe todo tributo, toda adoración, Señor. Recibe toda exaltación, toda proclamación es para ti, para el Cordero inmolado, para el Todopoderoso, para Jesucristo, nuestro hermano mayor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Levantad es su nombre muy en alto, Señor. Gracias le damos en esta hora. En el nombre de Jesús, por lo que vas a hacer entre nosotros, por la buena palabra que tú traes en esta tarde y noche, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Este corazón nuestro, Señor, el cual hemos declarado, Señor, que es la buena tierra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Bendice este pueblo. Bendice a tu pueblo, Padre, este remanente fiel que está allí, Señor amado. Que siempre ofrendan, Señor, este tiempo para ti, bendito Dios. Donde dejan de hacer lo que están haciendo, Padre, para poderte escuchar en esta hora. Para poderte escuchar, Señor. Bendícelos, Dios. Recompénsalos, Padre. Bendice a los que van a seguir conectando y los que van a seguir escuchando, Señor, la palabra en el nombre de Jesús. Este es un poderoso mensaje, Señor, para aquellos, Señor, que todavía no han entregado su vida, su corazón a ti, bendito Padre. Para ellos es este mensaje, Padre, de salvación en el nombre de Jesús. Que tú salvas, Señor, tanto al rico como al pobre, Señor. Que tú no haces acepción de personas, Padre. Que el evangelio es para toda criatura, Señor. En el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Que sean tus palabras, Señor, saliendo en el poder del Espíritu de mi boca, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gloria y la honra es
tuya, Señor. Solamente a ti te pertenece y solamente a ti te la daremos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Bueno es el Señor y digno de suprema alabanza, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Todo ser viviente que tiene aliento de vida le pertenece al Dios Todopoderoso. Amén. Usted le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Y todos los que están afuera le pertenecen a Dios. Amén. Porque todo ser viviente, todo ser que tiene aliento de vida, le pertenece a Cristo. Le pertenece al Señor. Así que nadie puede llamar y decir, mi vida es mía y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo te quiero decir que eso no es así. Tu vida le pertenece a Dios. Tu vida es de Cristo. Amén. Y el Señor nos ha dado el privilegio glorioso en este día. Amén. Por su amor y su misericordia, el Padre nos ha regalado un día más de vida. Amén. Cuando muchos cerraban sus ojos el día de hoy, el Padre nos estaba dando el privilegio a nosotros de un día más de vida. Así que bendito sea el Señor. Amén. Alábelo, pueblo, porque el Señor es bueno. Así que váyase a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso de 1 en adelante, hasta el 10 vamos a leer. La enseñanza se llama, amén, el encuentro, un encuentro de Zaqueo con su Salvador. Amén. El encuentro que Zaqueo tuvo con Cristo Jesús. Y como yo le decía al principio en la introducción, saludamos a mi hermana Olga, Dios me la bendiga, mi amada, en el nombre de Jesús sea bienvenida. Y como le decía, Jesús, siempre que iba a una ciudad, iba con un propósito de encontrarse con alguien. Jesús se encontró y sabía que aquella mujer samaritana llegaba todos los días a cierta hora a sacar agua del pozo. Amén. A Jesús nadie le contaba nada. Jesús todo lo sabía y Jesús todo lo sabe. Sabía que esa mujer samaritana llegaba todos los días a la misma hora. Y llegaba a esa hora para no encontrarse con nadie en el pozo. Porque era una mujer que no había tenido una vida buena. Amén. Pero recuerde que el Señor dice en su palabra que Él no anda buscando justos, sino que a pecadores. A eso vino Jesús. A salvar lo que se le había y a buscar lo que se le había perdido. Me encantan esos encuentros gloriosos de Jesús. Y Jesús se encontró con la samaritana. Llegó Jesús. Jesús estaba ahí en el pozo antes que ella llegara, pueblo. La sorpresa de la mujer fue cuando Jesús estaba allí. Y Jesús le descubrió su vida. No para avergonzarla. No. Amén. Porque Jesús conoce todo. Jesús conoce todo. Así como esta mujer que llegó donde Jesús se encontraba, que se encontraba Jesús con sus discípulos, porque recuerde que Jesús lo seguían las multitudes. Jesús se encontraba con sus discípulos y con más personas, y de repente llega una mujer que también no había tenido una buena vida. Pero esa mujer estaba cansada de la vida que llevaba. Llegó, derramó el perfume de alabastro a los pies del maestro. Amén.
Esa mujer tenía una necesidad tan grande. Amén, mi hermana Olga. Esta mujer tenía una necesidad tan grande. Necesidad que solamente Jesús podía satisfacer. Amén. Y ella derramó el frasco de perfume muy caro. Derramó el nardo a los pies de Jesús. Y los que se encontraban con Jesús alrededor de él decían: si éste supiera quién es esta mujer, qué tipo de mujer es esta. Amén. Ellos decían dentro de ellos. Pero Jesús conoce todo, valga la redundancia. Amén. Sabía lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban diciendo en su corazón. Entonces, vamos a hablar sobre Zaqueo. Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos. Un hombre que no era amado ni aceptado por su pueblo, por su nación. Porque el hombre, los recaudadores de impuestos, eran mal vistos. Eran ladrones. Eran estafadores. Tenían una mala reputación. No los quería nadie. No los quería nadie. Entonces vamos a ver aquí, en la palabra del Señor, Lucas capítulo 19, verso 1. Y dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Corriendo delante, subió a un árbol, dice, a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió Zaqueo? Gozoso, pueblo. Gozoso. Verso 7. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice Zaqueo. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces podemos ver nosotros, hemos leído que dice la palabra, que Zaqueo era un hombre, ¿verdad? Un jefe, recaudador de impuestos, un hombre muy rico, muy importante. Amén. Y dice que él venía. Amén. Él venía y él miró la multitud, el alboroto de la gente. Y él quería apresurarse y poder ver quién era la persona que se encontraba entre la multitud. Pero mientras Zaqueo preguntaba
La gente daba voces y lo rechazaba. Recuerde que Zaqueo era rechazado por los mismos de su pueblo, por los mismos de su nación, por ser un recaudador de impuestos. Amén. Como le decía, porque se miraban mal. Amén. Los tenían tachados porque sí era, que eran ladrones. Amén. Que defraudaban, que cometían fraudes, todo tipo de pecados. Entonces dice que él preguntó quién era el que pasaba por ahí y la gente lo rechazaba, como diciendo, tú no eres digno porque eres un pecador. ¿Ah? Entonces él miraba que no podía. Cuando él dice la palabra que quería saber quién era el hombre, quién era Jesús, se subió a un palo de acá, llamado un palo, y dice que se subió para poder ver a Jesús. Pero como Jesús nos conoce a nosotros por nombre, nadie le había dicho a Jesús el nombre de Zaqueo. Aleluya. Dice que él se subió al palo, pero Jesús iba a pasar por donde se encontraba Zaqueo subido. Y Jesús lo llama por su nombre. Y le dice, Zaqueo, apresúrate, bájate de ahí. Porque me es necesario. Hoy voy a quedarme hospedado en tu casa. Me es necesario quedarme a dormir en tu casa, Zaqueo. Imagínese usted la alegría tan grande que Zaqueo pudo haber sentido en ese momento. Que aquella persona que él deseaba conocer y saber quién era, le estaba hablando. Y más, que se iba a quedar hospedado en su casa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El que habían despreciado, el que habían menospreciado, rechazado. ¿Cuál es el problema, pueblo? Muchas veces la multitud. La multitud. Porque cree que porque es pecador, porque Zaqueo era un hombre pecador, no conocía de Jesús, nunca había entregado su vida a Jesús. La multitud pensaba y creía que Zaqueo no era digno. Amén. Siempre la multitud. La multitud no tiene que opinar si tú eres digno o no eres digno. Amén. Ese es el problema, la multitud. Decía, tú no eres merecedor, tú no puedes acercarte a Él, no puedes ni tan siquiera conversar con Él. Pero lo que la multitud no sabía, que Jesús iba a devolverse, iba a pasar donde se encontraba Zaqueo. Y por Zaqueo Jesús pasó por Jericó para salvar esa alma. Amén. Para salvar esa alma que se había esa alma que estaba perdida. Amén. Aquí no estoy hablando en esta hora de los cristianos, estoy hablando de los inconversos. No estoy hablando aquí de los descarriados, estoy hablando de las personas que nunca han aceptado a Jesús. Porque Zaqueo nunca había conocido a Jesús. Que es muy diferente a aquella persona que ya ha conocido a Cristo y se ha descarriado del camino del Padre. Entonces, mire qué felicidad la que pudo haber sentido Zaqueo. Felicidad que usted y yo también sentimos y seguimos sintiendo, porque Jesús nos salvó, nos rescató, nos limpió, nos ha transformado y sigue transformando nuestra vida. ¿Ah? Esa felicidad tiene que estar siempre presente en nuestro corazón, pueblo, porque ya hemos sido salvos por la misericordia del Señor, porque hemos sido rescatados
Porque ahora nos encontramos nosotros en el camino del Señor. Aleluya. Imagínense, Zaqueo se sintió muy feliz, contento, alegre, porque Jesús se iba a quedar en su casa. Amén. Entonces Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque, oye, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Se bajó de prisa, Zaqueo, del árbol, y le recibió gozoso, alegre, feliz, contento, dichoso Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes estaban ahí? La multitud. Murmuraban. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Esto es lo que hace una persona cuando ha recibido salvación. Cuando la persona, ¿verdad? Se le mira su acción de arrepentimiento hacia el Señor. Cuando Zaqueo recibe a Jesús, amén, en su casa, lo recibe también en su corazón, en su vida. ¿Y cuál es la acción que el pecador tiene que vérsele? Mire lo que hizo Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira lo que hace el arrepentimiento verdadero y genuino de un pecador que se arrepiente. Amén. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Porque él había robado. Amén. Sabemos que era un recaudador de impuestos. Amén. Había obtenido ganancias de ello. Entonces dice Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Su acción, que quería enmendar su falta que había cometido él cuando no había tenido el encuentro con Cristo. Por eso podemos ver el antes de Zaqueo y el después de Zaqueo. Amén. Y dice la palabra, y doy a los pobres. Si en algo, dice la palabra del Señor que dice Zaqueo, y si en algo he defraudado a alguno, dice Zaqueo, se lo devuelvo duplicado, dice, cuadruplicado, dice. Oiga bien, si a alguien le robé más, se lo voy a devolver cuadruplicado, dice. Eso es lo que hace un arrepentimiento verdadero. Cuando se ha obtenido ganancias deshonestas. Amén. Cuando se le ha robado a alguien. Entonces el hombre está arrepentido. Ese es el cambio. Solamente Jesús puede hacer ese tipo de cosas en el corazón del ser humano. Viene, lo salva, lo limpia, lo empieza a transformar su vida. ¿Ah? Ahora usted puede detenerse en este momento. ¿Cuántas cosas Jesús ha hecho en su vida? En su corazón. ¿Cuántas cosas Jesús ha cambiado en su vida? Muchas. ¿Verdad? Podemos ver el antes y el después. Amén. Bendito sea el Señor. Y que el Señor siga operando en nuestra vida. Que el Señor vaya quitando toda mentira, toda falsedad de nuestro corazón, si hay todavía, todo engaño, cualquier tipo de maña, cualquier tipo de cosas que no nos permite ver la gloria completa del Eterno en nuestra vida, pueblo. Amén. Eso, pueblo. Entonces dice aquí, verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice el Señor.
Cuando Jesús mira la acción de Zaqueo, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él es hijo también de Abraham. Aleluya. Y sabe una cosa, le voy a decir algo. Sabemos que los ojos de las personas están puestos en nosotros como cristianos. No porque nosotros nos digamos y nos llamemos cristianos evangélicos. Amén. Sino que nuestro testimonio tiene que hablar. Si somos verdaderamente cristianos, creyentes. Amén. Si no nos encontramos falsos. Amén. Eso. La gente observa de nosotros. La gente que está a nuestro alrededor. La gente que no nos conoce. Amén. Sin necesidad de que nosotros digamos, yo soy cristiana o yo soy cristiano. La gente tiene que ver nuestro testimonio. Si verdaderamente somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Eso. Saqueo estaba a cargo de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó, quien se enteró de que Jesús pasaba por la ciudad y por la ciudad entre toda la multitud. Siendo Saqueo un hombre de baja estatura física, caminó por la multitud, pero no pudo ver a Jesús. Así que se apresuró y se subió a un árbol para así poder ver al Señor. Y al pasar por el árbol, Jesús vio a Zaqueo trepado entre las ramas. Y le dijo, Zaqueo, apresúrate y desciende del árbol, pues es necesario que hoy me hospede en tu casa. Y al escuchar las palabras de Jesús, Zaqueo se apresuró y lleno de gozo llevó a Jesús hasta su hogar. Amén. Lo llevó hasta su hogar lleno de gozo. Y allá él atendió a Jesús. Mire qué bonito. Zaqueo, me imagino yo que Zaqueo hacía tantas cosas para poder llamar la atención de Jesús. Amén. Y lo atendió. Yo me imagino que Zaqueo atendió a Jesús. En su casa le ofrecía, así por decirlo, refresco. ¿Quieres refresco, Jesús? ¿Quieres agua? ¿Quieres sentarte en esta silla que es más cómoda? O sea, miraba la manera que Jesús se sintiera bien. Amén. Que se sintiera bienvenido, bien cómodo. De esa misma manera tenemos que hacer que Jesús se sienta cómodo en nuestra casa, en nuestro hogar, pueblo. Amén. Eso tiene que preparar nosotros y hacer que Jesús se sienta la persona más amada, más deseada en nuestra casa, antes que otra cosa. Jesús. Jesús. Él tiene que sentirse querido y amado y aceptado. Bienvenido. Que ahí lo están amando, que ahí lo están honrando, que ahí lo desean. Amén. Imagínense qué terrible fuera de que hay personas que Jesús hace mucho tiempo su presencia se fue de sus casas porque nunca lo atendieron, porque nunca le dieron la bienvenida, porque nunca lo hicieron que se sintiera cómodo en casa, sino que solamente lo invitaban a que llegara y con la misma se iba. Amén. Pero Zaqueo dice, al escuchar las palabras de Jesús, Zaqueo se apresuró lleno de gozo y llevó a Jesús hasta su hogar. Pero al ver esto, la gente murmuraba, puesto que Jesús se iba
puesto que Jesús se iba a quedar en la casa de un pecador. Al llegar a la casa, Zaqueo le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si alguien he defraudado, se lo pagaré 4 veces más. Estas acciones de Zaqueo revelan el arrepentimiento y la fe genuina. Zaqueo, puesto que se dio cuenta del mal que había cometido, pero no siendo eso suficiente, Zaqueo también tomó la responsabilidad de hacerse responsable de sus acciones. Amén. Él tomó la responsabilidad también de sus acciones y empezó a repartirle a la gente lo que él había robado. Amén. El arrepentimiento y la fe de este hombre. Después de todo esto, Jesús anuncia la salvación. Ha llegado a la casa de Zaqueo, a quien dice fuera también un descendiente de Abraham. Este dio acto que indica que con Dios, ¿verdad?, las cosas son posibles en Cristo Jesús, y que un hombre rico puede ser salvo por Dios y cambiar sus acciones. Toda persona puede encontrar salvación en Cristo Jesús. No importa que sea rico, no importa que sea millonario, no importa que sea de clase media o baja. Amén. Jesús quiere salvarlos a todos. Jesús quiere darle salvación a todos ellos. A todos. Pero la humanidad, el ser humano no quiere. No quiere buscar del Señor. Tienen su corazón tan endurecido, pueblo. La dureza de su cerviz. A la gente se le puede estar hablando de Cristo, pero la gente se rehúsa. No quiere. Amén. Pero aún usted así, siga predicando la palabra del Señor. Sigue hablando de Cristo. No nos cansemos. Amén. Sigamos llevando el mensaje. Que a alguien Dios va a tocar. A alguien el Señor va a salvar. El dinero es importante. Zaqueo era un hombre rico. Amén. El dinero es importante, sí, pero el dinero no lo es todo en la vida. No es lo más importante tampoco. Hay otros valores en la vida. Hay gente millonaria que tiene tanto dinero, pero está desesperada porque no tiene paz, no tiene tranquilidad. Amén. Pueden tener todo lo que tengan, pero no tienen paz, están desesperados. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no es capaz de comprar todo. El dinero no es capaz de comprar todo. Y mucha gente dice, no, el dinero lo compra todo. Mentiras. El dinero no lo compra todo. Hay gente culta que tienen diplomados universitarios, 2 diplomados, 5 diplomados, pero no son felices. Amén. No son felices, no tienen paz. No son felices. Porque sin Cristo nadie puede ser feliz, pueblo. Aleluya. Sin Cristo cualquier cosa que el hombre consiga solo le deja el sabor vacío. Sin Cristo, toda persona que pueda conseguir lo que quiera, amén, lo que tiene es un vacío tremendo en su corazón, aunque tenga todo, aunque consiga todo en esta vida, lo que tiene es un tremendo, ¿verdad? Le deja un sabor del vacío, de la frustración.
¿Será que Dios le puede estar hablando a alguien en esta hora? ¿Será que para alguien es este mensaje de en esta tarde y noche? Amén. ¿Será para quién? A alguien Dios le está hablando en esta hora. Alguien que tal vez en esta hora me está escuchando o va a seguir escuchando este mensaje. Amén. Que tienen todos los motivos del mundo para ser felices. Tienen salud. Tienen un buen saldo en el banco. Como les decía al principio, tienen buenas casas, tienen buenos carros. Sus hijos tienen buena educación académica. Y están grandes. ¿Ah? Y como le decía, ¿verdad? Y vuelvo. Pero ya cuando se encuentran en sus casas, que ya cae la noche, que ya se van a su cama, se encuentran vacíos. Se encuentran estas personas perturbadas e incómodas. ¿Ah? Así se encuentran estas personas. Perturbadas, incómodas, vacías. Porque dicen que tienen todo, pero hay algo que no las satisface. Hay algo que no las llena. Hay algo que no es suficiente, algo que necesitan y no saben qué es. Usted y yo sí sabemos qué es. Y lo que ellos necesitan es a Jesús en su corazón. Lo que ellos necesitan es a Cristo en sus vidas. Eso es lo que necesitan. Es a Jesús. La Biblia dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús. La multitud no se lo permitía. Pero era tan grande la necesidad de Zaqueo que se subió al árbol. Amén. Y él decía, bueno, tan siquiera aquí subiéndome al árbol voy a poder verlo. Pero lo que no sabía Zaqueo, que Jesús iba a pasar por donde él estaba, debajo de aquel árbol, y lo iba a llamar por su nombre. Y que no solamente lo iba a llamar, sino que se iba a quedar también en su casa, hospedado. Ese día la vida le cambió a Zaqueo. Ese día la vida le cambió a Zaqueo y a toda su familia, porque dice que la salvación llegó a su casa. Amén. La salvación llegó a su casa. Llegó a los suyos. Amén. Porque nosotros sabemos que hay una promesa. Que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso pueblo. Qué hermoso. Pero no podía por causa de la multitud. El problema no era la estatura. Su problema era la multitud. La multitud se consideró que era un impedimento. Amén. Para que él pudiera llegar hasta Jesús. Amén. Pero después él reaccionó y se subió al árbol. Y Jesús lo sorprendió. Jesús salió a su encuentro. Por eso el mensaje lo titulé Zaqueo. Su encuentro con su Salvador. Amén. Su encuentro con su Salvador. Solamente yo recuerdo porque es bonito, pues, de acuerdo al mensaje que Dios le da a uno, poder testificar un poco de lo que Dios también, ¿verdad?, ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, yo recuerdo de que cuando yo volví a los pies del Señor, ¿verdad?, porque yo me alejé por un determinado tiempo, creo que por 3, 4 años, me retiré del Señor por cuestiones del trabajo que yo tenía. Pero el Señor en su inmensa misericordia cuidó de mí. Cuando el Señor me llamó nuevamente a los caminos del Padre,
Yo recuerdo de que había una cruzada, Y yo dije, yo tengo que ir a esa cruzada porque era tanto la necesidad que yo sentía en mi corazón, que Dios me estaba llamando ya, que era suficiente ya el tiempo que había vivido ya lejos del Señor, lejos de su presencia. Y yo recuerdo de que yo me fui en compañía de un primo que me acompañó, mi primo, ¿verdad? Y nos fuimos, era en el Estado Olímpico. Cuando nosotros íbamos, estaba mucha gente, los buses, los autos y todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vamos llegando y no me fijo y me voy a un hoyo, mi pie se me dobló y aquí acoso terrible. Pero era más grande la necesidad que yo sentía en mi corazón, ¿verdad? Que yo me fui contra todo. O sea, el enemigo poniéndome tantas trabas para que yo no llegara, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene ya preparado el encuentro, ¿verdad? Entre tú y Él, pues no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que vaya a impedir ese encuentro con Jesucristo. Entonces, recuerdo que yo así, ¿verdad? No sentía el pie, no sentía absolutamente nada porque estaba tan caliente, pero como le digo, valga la redundancia, era tan grande mi necesidad, ¿verdad? Que yo sentía por Dios que ya no podía, pues necesitaba un cambio en mi vida, necesitaba a Jesús en mi vida, era un 911 en mi vida ya. Y entonces llegamos y nos quedamos ahí en lo que es, en donde ponen los enfermos, donde está el área verde y todo eso, ¿no? Y entonces, y dicen de pronto de que nos tomemos de las manos y llegamos ahí, y yo me rendí por completo a Cristo. Le digo, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, y desde ahora en adelante, Señor, yo decido caminar contigo y nunca más voy a volver atrás, Señor. Yo te necesito, Señor, y entregué mi vida a Cristo para siempre. Estoy hablando hace más de 20 años, ¿verdad? Pero yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Amén. Ese día tan maravilloso, tan hermoso, tan precioso. Jesús salió a mi encuentro. Jesús salió a mi encuentro. Jesús me salvó. Jesús me rescató. Jesús me libertó. El enemigo no iba a destruir el propósito que el Padre tenía para con mi vida. Amén. Entonces, por eso yo estoy aquí, pueblo, porque Jesús me rescató, su amor me abrazó, su amor me persiguió. Aleluya. Y por eso estoy aquí ahora, predicando su palabra, llevando las buenas nuevas de salvación. Amén. El enemigo quiso impedirlo, pero Jesús, cuando ya tiene trazado algo, cuando Jesús ya tiene predestinado un encuentro con alguien, no hay diablo, no hay infierno que pueda detenerlo. Para mí ha sido el mejor día de mi vida. Amén. Lo mejor que me ha pasado ha sido Jesús en mi vida. Lo mejor que yo puedo decir que tengo es a Jesús en mi vida. Es a Jesús en mi corazón. Amén. Es lo mejor que a mí me ha pasado. Porque cuando yo sola me encontraba, Él estaba ahí. Amén. Él cuidó de mí durante ese tiempo que estuve apartada de su camino. Aleluya. Entonces podemos ver nosotros, pueblo, de que así como Jesús la salvó a usted, así como Jesús tuvo esa cita divina con usted allí, ese día, acuérdese, ese día que Jesús vino a su vida. Acuérdese, ese día que Jesús salió a su encuentro, cuando usted se doblegó ante Él. Acuérdese cuando usted le entregó su corazón, su vida a Jesús. Aleluya. ¡Qué felicidad! Entonces, esa felicidad también sentía Zaqueo. Aleluya.
Esa felicidad sintió aquella mujer samaritana cuando Jesús le dijo: mujer, vete y no peques más. Aleluya. Y esa mujer salió, dice la palabra, a contarle a todos lo que le había sucedido. Amén. Que un hombre se le había presentado y le había dicho su vida. Amén. Ella fue a dar testimonio. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, pueblo. No es por lo bonito que podamos predicar, ni por lo bonito que podamos hablar. Amén. No por los dones que podamos tener, sino porque nuestro testimonio es el que tiene que hablar. Amén. Si realmente somos cristianos. Y estaba escuchando un testimonio. Estaba escuchando un testimonio de un hombre que tenía a su esposa y sus hijos. Y que era el único que no iba a la iglesia. Era el único que no se había convertido a Jesús. Sus hijos iban regularmente. Su esposa iba. Pero su esposa no estaba dando testimonio en su casa. Su esposa no estaba dando testimonio con su esposo, con los suyos de su casa. Y a mí ese testimonio me impactó tanto, pueblo. Porque llegó un hombre de Dios. Llegaron dos pastores a esa familia. Tocaron la puerta porque fue Dios quien los envió. Y tocaron la puerta. Salió el varón el varón, ¿verdad? El padre de familia, el sacerdote, salió y abrió la puerta. Y les dijo qué querían. Y les dijo a ellos, los pastores: ¿se encuentra su esposa? ¿Su esposa cristiana? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre, esposo, hacia los pastores? Les dice: de ese diablo no me hablen. Porque ustedes no saben cómo se comporta aquí en la casa. Las cosas que dice. Cómo me trata. A eso no se le puede llamar cristiana, le dice. Entonces, por eso es que yo estoy hablando. Tenemos que ser buenos cristianos. Si queremos ganar a otros para Cristo, tenemos que ser verdaderos cristianos genuinos. Verdaderos. Amén. Verdaderos. No porque nos digan soy cristiana y porque voy regularmente a la iglesia. No, es tu testimonio el que tiene que hablar primeramente con los de tu casa y después con los de afuera. Eso. Y vienen los pastores y le dice: queremos pedirle perdón por el mal testimonio que su esposa está dando. ¿Ah? Y empezaron a hablar con el varón. Y le hicieron una invitación para asistir a la asamblea, al culto. Y le estuvieron rogando al varón hasta que él accedió. Y dijo: sí, voy a ir. Cuando el varón llegó, la esposa no se encontraba en casa cuando los pastores habían llegado. Y hablaron con el varón. El varón llegó al servicio el siguiente día. Estaba su esposa, sus hijos en el templo. Y la mujer viene donde los pastores le dice: pastores, ¿ya vieron que mi esposo vino? Sí, pero no vino por usted. Porque usted ha dado mal testimonio con su esposo, con su casa, con su familia. Ella pensó de que iba a tratar de decir: bueno, por mí es que mi esposo se encuentra aquí. No. No.
Y no por el testimonio de ella se convirtió en su esposo, sino porque miró él el estilo de vida. Porque si hay verdaderamente creyentes cristianos que si viven el evangelio como es, amén, que predican con su testimonio, ese hombre se convirtió a Jesús. Entonces, podemos ver nosotros, no es por lo bonito que podamos hablar muchas veces. Amén. A Jesús nadie lo engaña. Si Jesús dijo, Zaqueo, sabía cómo se llamaba, Jesús nos conoce a nosotros. Amén. Jesús nos conoce a nosotros. Entonces, si esta mujer samaritana no hubiera ido a dar las buenas nuevas, no hubiera dado testimonio de aquel hombre que se había encontrado, ella fue y dio testimonio. Y viendo ahí la tristeza se apoderaba en su corazón. ¿Cómo quisiera ser ese que está abrazando a Jesús en ese momento? Cuando Zaqueo se encontraba ahí, subido en el palo, y vio que Jesús abrazaba a la gente. Donde quiera que Jesús iba, la gente le celebraba a Jesús. La gente, ¿verdad? Donde quiera que Jesús iba, la gente le daba la bienvenida a Jesús y lo recibía. Recuerda cuando Jesús llegó a Jerusalén, montado en un burrito. La gente tiraban palmeras, ¿verdad?, a los pies de Jesús. Le hacían fiesta a Jesús. Amén. Entonces, esta multitud lo apretaba, la multitud lo seguía a Jesús. La gente abrazaba a Jesús y Jesús abrazaba a la gente. Cuando Zaqueo ve eso, amén, dice, yo quisiera ser esa persona que Jesús está abrazando ahora. Yo quisiera que fuera a mí quien estuviera abrazando ahí. Amén. Mire la necesidad tan grande que Zaqueo sentía. Zaqueo tenía todo, pero le faltaba algo. Y eso es algo solamente Jesús se lo podía dar. ¿Cómo quisiera estar allí?, dice Zaqueo. Y el peso de la culpa era terrible para Zaqueo. ¿Por qué? Porque la gente le decía, tú no eres digno, tú no eres digno. Amén. Eres un pecador. Eres un ladrón, eres un mentiroso. Tú no eres digno. La culpa, la gente, la multitud. Amén. Le gritaban al pobre Zaqueo. Y la gente le decía, ese que está abrazando, los que Jesús está abrazando, los que Jesús está compartiendo con ellos sí tienen derecho, porque no son malos, son buenos. No han hecho nada indebido, pero tú sí, eres pecador. Has hecho tantas cosas malas. No eres digno. Y le gritaban a Zaqueo, eres un ladrón. Tú no tienes derecho. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan necesitado de Jesús? ¿Alguna vez usted ha sentido como ahora en Cristo Jesús una necesidad tan grande por Cristo? ¿Usted lo ha sentido? Yo sé que lo ha sentido. Yo lo he sentido. Necesidad tan grande de mi Jesús. Entonces, imagínense cómo se sentía Zaqueo. La necesidad de él era tan grande por Jesús.
Hay momentos que sentimos aquella necesidad tan grande, pero tan grande de Jesús, que lloramos, estamos hambrientos y sedientos. Amén. Que sentimos que esa hambre nos debilita y nos desespera por Cristo. Amén. Que lo deseamos tanto. Yo le digo tantas locuras al Señor, que le digo, Señor, si a mí me dijeran, Cristo está allá, a la vuelta, o está en la esquina, le digo, Señor, yo salgo como loca, Padre, corriendo hacia ti, mi Rey Jesús. Si me dicen, Jesús está a 3 casas de aquí, yo salgo corriendo. Yo le digo tantas cosas a mi Señor. Le digo, Señor, no lo pienso 2 veces, yo salgo corriendo, mi Cristo, en busca tuya. A eso me refiero. Cuando uno siente necesidad por Él. Esa misma necesidad sentía Zaqueo. De tenerlo, de abrazarlo. Amén. Pero Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ahí. Porque hoy me es necesario hospedarme, quedarme en tu casa. Hoy me quedo a dormir contigo, Zaqueo, en tu casa. Hoy voy a compartir contigo, Zaqueo. Ven, apresúrate, bájate de ahí. Aleluya. Jesús se manifiesta donde tienen hambre y sed de Él. Jesús se manifiesta donde lo necesitan, donde lo buscan, donde lo anhelan. Ahí llega Jesús. Ahí llega Jesús. No importa lo que la persona puede ser. No importa que la persona pueda ser la más tremenda pecador o pecadora. No importa que aquella persona sea prostituta como lo hizo con esta mujer. No importa que la persona sea ladrón o ladrona. No importa. No importa que aquella persona sea un asesino, sea una asesina. Sea un miserable, sea lo peor de esta vida. No importa que aquella persona sea un homosexual o una lesbiana. No importa. Jesús cambia y transforma. Jesús liberta. Jesús. No importa si esa persona puede ser un ateo o un racionalista que no cree en Dios, que no cree en Jesús. O si es un buen ciudadano, sea lo que sea bueno, sea malo. Nunca tenga miedo a aquella persona de poder buscar a Jesús. Nunca tenga miedo a aquella persona de poder acercarse a Jesús. Amén. Aquel que lo transforma. Así como transformó y salvó a Zaqueo, como salvó y transformó a la prostituta, así como Jesús salvó también a aquella mujer que derramó el perfume de nardo. Amén. Así como Jesús ha salvado al peor criminal. Amén. Al peor asesino. Así como Jesús salvó nuestra vida. Así puede salvar Jesús a todos aquellos. Amén. No tienes que decir, la persona no puede decir, primero tengo que arreglar mi vida para venir a Jesús. No. La persona venga como se encuentre. Amén. La persona puede venir a Jesús como se encuentre, sucia, malolienta, perdida. Amén. Y ese es el error muchas veces en algunos templos, en algunas congregaciones, que cuando miran que una persona, ¿verdad? Es un ejemplo, una prostituta llega con aquel vestuario, con su cuerpo todo marcado por su ropa. Amén. Si esa es la manera como ella se viste, porque no conoce de Jesús y llega por primera vez al templo,
Amén, porque alguien le entregó un tratado afuera en la calle, donde le estaban haciendo una invitación para que llegara esa noche o ese día a la congregación, a la asamblea. Y empieza la multitud a verla como bicho raro, porque va vestida de esa manera. ¿Ah? Porque ve a aquel borracho maloliento que llega. Y tratan de sentarlo en los lugares más lejos, donde nadie lo pueda ver. No hagamos eso. Si se hace, no se tiene que hacer. Jesús murió por ellos también en la cruz del Calvario. Jesús puede salvarlo, puede transformar sus vidas. Ellos vienen de un mundo, amén, donde lo han probado todo, donde lo han practicado todo y nada les ha llenado. No podemos cerrar las puertas en los templos porque no van bien vestidos. Es Jesús el que lo va a cambiar, no somos nosotros. Es Jesús. Por eso es que la multitud, pueblo, como le gritaban a Zaqueo. Amén. Y estoy refiriéndome en esta hora gente que no conoce de Dios y va al templo, tal vez vestida de esa manera. Y que va por primera vez, por segunda vez. Amén. Hasta que llega el momento que Jesús captura su atención, captura sus corazones. Amén. Pero ya nosotros en Cristo Jesús, que ya tenemos tiempo de estar en el Señor, ahí sí. Nuestro vestuario tiene que ser diferente. Amén. Entonces, no se requiere ir primero y decir, bueno, voy a ir a arreglarme. No, que venga la gente como está, a los pies de Jesús. Amén. Jesús quiere salvar. Eso ha sido siempre el deseo de nuestro Señor. Sigamos orando, pueblo. Sigamos orando para que el Señor siga tocando el corazón de personas. Corazón de personas lo siga tocando, siga transformando. Créame que a veces yo le decía, Padre, ¿será que, como yo no me doy cuenta muchas veces, ¿verdad? Pero la gente me escribe y me dice, hermana Wendy, mire que escuché ese mensaje y ese mensaje me tocó, me llenó, me ministró, recibí mucho del Señor. Entonces a veces uno dice, puchica, ¿será que estamos haciendo la obra o no estamos haciendo la obra? ¿Qué sé yo? Y lo maravilloso de que la gente puede testificar, amén, y recomendar, porque así me está pasando. Los que han recibido del Señor a través de las redes sociales, donde estamos predicando, donde estamos subiendo los videos, ¿verdad? Por YouTube también, la gente está recibiendo. Entonces, ellos mismos están recomendando, ¿verdad? A otras personas. La otra persona viene, me escribe y me dice, me cuenta. O sea, para gloria del Señor. Amén. Tenemos que influenciar nosotros como cristianos, como creyentes, pueblo, en la vida de otros. ¿Verdad? En la vida de otros. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Padre. Quiero que usted se pueda conectar allí en oración, conectarse con el Espíritu Santo en esta hora. Amén. Dejar que el Espíritu Santo nos pueda ministrar en esta hora. Bendecimos la vida de doña Gladys Sánchez. Dios me la bendiga. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque a nosotros nos salvaste, nos rescataste, Señor. Cuando me encontraba perdidos o perdida en mis delitos y pecados, Señor. Cuando pensé que todo estaba perdido, Señor, tú viniste, te revelaste a mi vida, te encontraste conmigo, Señor, y me salvaste. O sea, tenemos mucho. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Cierre sus ojitos ahí. Vamos a orar al Padre.
Vamos a dejar al Padre que nos pueda ministrar en esta hora. Amén. Dios es bueno. Dios es tan bueno, tan maravilloso, nuestro amado Jesús. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Estamos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, Padre, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinito amor, por tu misericordia tan grande, Señor. Gracias por salvar nuestra vida, por rescatarnos, Señor. Donde nos encontramos perdidos, Señor. Donde nadie daba nada por nosotros, Señor. Tú fuiste por nosotros, Señor. Saliste a nuestro encuentro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Porque somos tus hijos, somos tus hijas. Ahora podemos testificar de las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas y las que tú sigues haciendo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido contigo, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que salve las almas, Señor. Las almas que no te conocen. Las almas que todavía no han entregado su corazón a ti, Señor. Que puedas revelarte a ellos, Señor, a través de sueños. Que puedas salir al encuentro de ellos, Señor. Que te puedas cruzar en el camino de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Salva sus almas, Señor. Salva sus vidas, Señor. Así como lo hiciste con nosotros, Señor. Así hazlo con ellos también, Padre, en el nombre de Cristo. Así como lo hiciste, Señor, con Zaqueo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Tú has venido, Señor, para salvar, para rescatar lo que se te había perdido, Señor. Ve, Señor, por esas almas, Señor. Aquella, Padre eterno, que ahí pueda estar orando, clamando, Padre. Que tú le salgas al encuentro, Dios. Revélate a ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Sálvalos, Cristo. Hoy declaramos un manto de salvación sobre los perdidos. En el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, clamamos por los que están descarriados, Señor, por los que se han apartado de tu camino, Padre. Sálvalos también. Muéstrales tu camino nuevamente, bendito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El amor de Dios está aquí. Su misericordia está aquí, pueblo. Siente al Señor en esta hora. Siente su presencia. Siente su amor por ti. El amor de Dios está siendo derramado. En el nombre de Jesús. Sana, Señor, a aquellos que están heridos. Con su alma quebrantada. Su corazón herido, Padre. En el nombre de Jesús. Aquellos que piensan y creen, Señor, que no hay solución para sus vidas, que han pecado tanto, que no son dignos de ser salvos. Revélate a ellos, Cristo. Sálvalos, Jesús. En el nombre de Cristo. Oh, te adoramos, Jesús. Tú has sido tan bueno, Señor. No tenemos cómo pagarte, Jesús. Oh, Santo. Recibe la gloria, Cristo. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu buena palabra. Gracias por este pueblo, Señor, por tu remanente. Gracias por los espectadores, por los amigos. Gracias, Jesús. Bendice sus vidas. Guarda sus vidas, Señor. Protégelos, Padre. Bendícelos, Señor. Levanta al que está caído. Fortalece al que está débil, Padre. Sana al que está enfermo, Señor. Bendícelos, Padre. Glorifícate en ellos, Señor. Consuela al que está triste, Padre. Vende al que está herido, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Él está aquí. Él está aquí en esta hora. Deja que te abrace en este momento. Deja que el Señor te abrace en este momento, pueblo. Siente el amor de Dios. Siente el amor de Jesús ahí abrazándote. Eres especial tesoro para el Señor. No importa que los demás hayan dicho lo contrario. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Así dijo Zaqueo, Dios. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Sí, Señor, haz un milagro en mí. Salva a las familias, Señor. Entra en las familias, Señor. Entra en los hogares, Señor. Sana, Señor, las familias, Padre. Restaura las familias, Señor. En el nombre de Cristo. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti, sí, Señor, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti. Aleluya, sí, Señor. Oh, te necesitamos, Jesús. Oh, te necesitamos, oh Padre. Ay, Sarramasaya. Y Carramasaya, Ramamama, y Sacatarabaya-aquí. Sakaya, Ramasakaya, Rabayaki, anda la Masaya. Chiquita la Masoto, Robiakenda, Ramasi. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Sí, papá, tú eres especialista, Señor, para sanar todas las heridas, vendarlas, suavizarlas con aceite, Rey. Oh, Señor, haz milagros, Padre. Salva las vidas, Cristo. Entra a sus vidas. Entra a sus familias, Señor. Oh, Santo. Aleluya, sí, Señor, ayúdanos. Queremos amarte solo a ti, Señor. En ti encontramos nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos a cultivar ese amor cada día hacia ti, mi Rey. Que no perdamos el primer amor, que no apaguemos ese primer amor en ti, Señor. En el nombre de Jesús, sino que cada día lo avivamos, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, oh Rey. Ay, Sarabajaya, y Carramasaya, Rabakenda, Ramasoka. Ay, Sakaya, Ramasa. Sí, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Cristo. Dígale al Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura.
Hazlo, Señor, con nuestras familias, las que no te conocen todavía, los que tienen endurecidos sus corazones. Tócalos, Padre, quebrántalos, Señor. Revélate a ellos también, Señor. Salva nuestra familia. Que todos ellos entren al arca, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, en esta tarde y noche, Señor, poder compartir un tiempo de mucha bendición, Señor. Un tiempo de mucha presencia tuya, Señor. Gracias, Señor, por respaldarnos. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Amén. Verá, por haberse quedado. Amén. Por haberse quedado, por haber recibido la palabra del Señor. Amén. Se les agradece mucho. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los levante, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor guarde sus entradas y sus salidas desde ahora y para siempre. Que el Señor reprenda toda peste, toda enfermedad que quiera venir a sus vidas, a sus familias, en el nombre de Cristo. Yo vengo declarando y aplicando la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su casa. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaro la bendición de Jehová que está sobre tu vida, que está sobre los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sean benditos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por cada uno de ustedes. Nos vemos el día viernes, si así el Señor lo permite. Comparta con otros esta transmisión en esta hora. Bendiga la vida de otros, amén. Bendiga la vida de otros compartiendo este video, compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Así que nos vemos el día viernes, si así el Señor lo permite. Amén. Dios me lo bendiga, pueblo, y adelante. Aleluya. Bendiciones para todos. Muchas gracias.